Como parte de nuestro programa académico, el día de hoy estamos grabando nuestro podcast, así que te doy la más cordial bienvenida a RCG Podcast. Como siempre te saluda tu servidor Carlos Romo, con el gusto de estar involucrado ya por varios años, poco más de una década, en el tema de la medicina regenerativa y el tema académico y comercial de las terapias celulares. Así que bueno, el día de hoy, doctores, tenemos un tema muy interesante. Seguramente muchos de ustedes ya están enterados o algunos están buscando conocer más del tema porque es una cuestión ya novedosa. Seguramente han escuchado hablar de exosomas, seguramente han escuchado hablar de medicina regenerativa y es justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy con nuestro invitado, que te lo presento. Doctora, tengo el gusto de estar el día de hoy compartiendo con el doctor Adolfo Reyes. El doctor Adolfo Reyes, tal vez algunos de ustedes que nos escuchan o nos ven ya han interactuado con él, han sido parte de alguna sesión académica. Y bueno, el doctor tiene, como lo comentábamos atrás de cámaras, ustedes no estaban viendo, pero ya tiene un poco más de 7 años de experiencia justamente en el uso de terapias celulares como parte de su profesión médica. Y actualmente el doctor pues preside como director médico de Stem Cell Center, clínica de medicina regenerativa y estética en Guadalajara, y pues también es constantemente invitado a compartir temas académicos, que de hecho, bueno, déjate saludo primero, deja que saludes. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches, muchas gracias. No, ¿qué agradeces, doctor? Bienvenido, la verdad, pues un placer. Digo, los que son de casa sabrán que pues eres de casa tú también. Somos ya un corporativo con algo de años dedicándonos a esto y que tú formas parte también del corporativo. Entonces, tenemos el gusto de compartir contigo de manera recurrente, doctor. Pues la verdad es que es bien padre, es bien a gusto estar acá como cada jueves. La verdad, con los colegas, la verdad para mí es bien enriquecedor estar acá, platicar. Y justamente el tener estas charlas, ¿sabes? Me gustan mucho estas charlas uno a uno, más íntimas, de más opinión. Sabes que me encanta dar el tema académico, pero sabes que cuando yo me pongo a dar tema académico, me voy de hilo. Se nos va. Toda la ciencia pura de la terapia celular, pero fíjate que estas pláticas me agradan bastante y me gusta mucho estar acá. No, está padre porque es otro formato, ¿no? Distinto, una manera diferente de aprender, de compartir y también de salirte un poquito, ¿no? Del esquema, ¿no? Del esquema ahí formal del cuadrito de dar conferencias, de dar talleres y todo esto que pues es apasionante, pero es cansado. Estábamos hablando justamente de esta cuestión académica en donde estás muy involucrado, doctor. Quiero preguntarte algo, pero primero lo voy a poner en contexto. Para todos los que nos escuchan, seguramente alguno de ustedes has escuchado hablar acerca de la Universidad del Conde, una universidad pues que es actualmente de las más reconocidas por ofrecer distintas... A nivel nacional, Sí, a nivel nacional, ¿no? Ofrecer distintas oportunidades, maestrías y demás. Pero bueno, algo de lo que han tenido mucha influencia en el país es justamente por la educación en temas de cirugía y medicina estética. Fueron los primeros, de hecho, Carlos. Okay. De los datos que yo tengo, fueron los primeros que tuvieron aval, ¿no? Para ofertar la maestría en medicina estética para médicos y la maestría de cirugía estética. Entonces, ese aval curricular, tienen, claro. Todo ese tema legal les ha costado mucho trabajo y de ahí el prestigio y de ahí todo el trabajo que hay de por medio, ¿no? Entonces, de todos los colaboradores y los académicos que hay ahí. Entonces sí tienen un gran peso en cuanto a formación de médicos en el país. Bueno, pues mira, justamente hablando de eso, doctores, pues el gusto es que fuimos invitados a participar y de hecho vamos a seguir ahí muy activos como parte del programa académico en estas maestrías y hace no más de 8 días. 8 días Justamente fueron. 8 días. Por eso tenemos ojeras todavía, porque estamos cansados. Aterrizamos completamente y 8 días. 8 días.
Pues tuvimos la oportunidad, estuvimos por allá dando varios seminarios, talleres, conferencias y bueno, el doctor fue uno de los ponentes que estuvieron compartiendo, así que presúmenos cómo fue tu experiencia, cómo te fue, qué... Pues yo creo que bien, ¿verdad? Los doctores me odiaron un poquito porque no es cierto, no me odiaron. Pero tú sabes, Carlos, que mi formación es muy científica, es muy, muy profunda. Estuvimos platicando con los médicos de las maestrías de medicina estética y hablamos de fibroblastos. Y en realidad hablar de un fibroblasto es hablar de toda la matriz extracelular y hablamos de proteínas y adhesiones de membrana y procesos metabólicos y desfosforilización, intervención enzimática. Entonces de pronto tú sabes que cuando a mí me apasiona muchísimo, claro. sabes que es yo hago esto con muchísima pasión. Y fíjate que fue bien interesante poder estar con los médicos en la parte de la medicina estética. Para mí como médico regenerador, como médico especialista en medicina regenerativa, pues la parte estética, siempre lo he dicho, lo tomo más como una parte de la piel es un órgano y un órgano, como órgano tiene ciertas necesidades y ciertas características. Y de pronto ver a los médicos como que son muy prácticos, involucrarles un poquito de ciencia, fue encenderles la chispa nuevamente, fue meterles la cosquillita por la ciencia, pues sí, la ciencia que hay detrás, por ejemplo, de aplicaciones de productos biológicos, estimuladores de la colágena, y de pronto el poder justificar detrás de los estudios, detrás de la ciencia, todas esas aplicaciones médicas, fue bien enriquecedor, fue muy, muy gratificante. Sí, y fíjate que bien lo dices, porque creo que muchos de los comentarios que tuvimos de los profesionales que estaban por allá estudiando fue justamente un poco como que habían recibido no mucha información en cuanto al uso de terapias celulares en el área que estaban educándose, sino que además como que parecía que la información que recibían era un poco superficial, ¿no? Como que hacía falta entender qué es todo lo que implica una terapia de este tipo, cómo funciona y no solamente decir, ay, pues sé que te va a producir elastina y colágeno y póntelos, ¿no? Que es importante, digo, cómo le ofreces algo a tu paciente sin entender exactamente qué es lo que va a suceder en el organismo. Y otra cosa muy interesante que dices es el tema de dejar de ver solamente la piel como un tema de estético, al final creo yo que es un tejido que lo debemos de mantener saludable y la consecuencia pues va a ser este constructo social que tenemos de que se ve más bonito o no, pero al final es cuidar la salud de ese tejido que es el que tenemos más así expuesto, ¿no? De hecho, ese es el que nos conecta con el mundo exterior. Entonces, es un órgano tal cual. O sea, es este órgano que nos conecta, que nos transmite señales del exterior hacia adentro, es bien importante y a veces es infravalorado. De verdad que el trabajo, por ejemplo, de los colegas, de los médicos dermatólogos, ahora de los médicos de medicina estética es bien, bien importante, pero justamente comparto mucho eso contigo, el de poder entender la base, poder profundizar e ir más allá de la superficialidad, creo que es bien, bien, bien importante para entender los procesos fisiopatológicos del cuerpo. Ya, totalmente. Oye, mi doc, vamos a entrar en tema. Correcto. Exosomas, ¿no? Justamente un término que está súper en boga, que se escucha mucho y creo que en ambos sentidos, tanto diciendo esto es algo muy novedoso para utilizar y tener una opción terapéutica para tal vez algunos padecimientos, pero incluso creo que está un poco más enfocado en el área estética. Exosomas, todo es exosomas. Bueno, ¿qué son exosomas para los que nos escuchan y tal vez no están muy familiarizados? Claro. ¿Qué son los exosomas, doctor? Mira, Carlos, hablar de exosomas hay que entender principios bien básicos, ¿no? De fisiología. De hecho, la verdad, está tan en boga, es tan nuevo porque entender las propiedades terapéuticas de estas partículas, de estas microvesículas, apenas se determinaron por ahí del año 2013. O sea, del 2013 para hoy 2023, ¿cuántos años han pasado, no?
Entonces, la verdad es que este periodo de tiempo es muy corto y es por eso que hoy por hoy estás escuchando exosomas para tratamiento capilar, exosomas para tratamiento en piel, exosomas para tratamiento en cáncer, terapia celular sin células y todas estas cuestiones, y está tan en boga porque pues son muy nuevos. Okay. O sea, se han estudiado y se sabe de las microvesículas, pero no se dilucidaba los mecanismos, ¿ok? Entonces, respondiendo a tu pregunta y para los doctores que nos acompañan el día de hoy, los exosomas es un producto metabólico de una célula, de cualquier célula, ¿ok? Es decir, el exosoma es la forma en que las células de nuestro cuerpo se comunican entre ellas, entre cada una de ellas. Sea cualquier célula, sean hepatocitos, sean miocitos, sean neuronas, sean osteocitos, cualquier tipo de célula y en cualquier proceso, es decir, en procesos tanto normales o procesos fisiológicos como en procesos patológicos, se liberan estas microvesículas. En realidad se secretan un montón de microvesículas. Hay muchas clases y diferentes microvesículas y cada una de ellas tiene una actividad bien específica. Pero los exosomas son como el objeto de estudio por unas características bien específicas que tienen. Ok, entonces, los exosomas, alcancé a entender dos cosas. Número uno, no son exclusivamente de las células madre. Ok, ajá. Sí. Estás correcto. Todas las células, independientemente del tipo de célula del que estemos hablando, tiene exosomas. Así es. Ok. Y número dos, los exosomas, entiendo entonces que es algo que secretan las propias células. No es algo que inventamos. Exacto. Ya existe, ya está aquí y simplemente funciona y me imagino que lo que estamos es descubriendo que ahí están y cómo funcionan y cómo utilizarlos a nuestro favor. Sí, de hecho, más que descubriendo cómo funcionan o cómo están, depende mucho, recuerdas y lo entendiste muy bien, que los exosomas están en todas las células y todas las células las producen. Pero hablar de exosomas terapéuticos o con fines terapéuticos es hablar de la célula que lo está produciendo. En este caso, la célula troncal mesenquimal o las células madre. Quienes ya nos acompañan en otras pláticas, en otras conferencias, sabemos que la célula madre o la célula troncal mesenquimal es una célula súper especial, ¿no? Con características muy específicas. Bueno, esas características muy específicas le confieren la capacidad de liberar estos exosomas o liberar estas partículas con información muy similar a la célula troncal mesenquimal. Es decir, que si la célula troncal mesenquimal tiene una actividad inmunorreguladora, seguramente los exosomas que libere van a contener esa información para inmunorregular. Entonces, los exosomas ya están ahí, siempre han estado ahí, lo producen las células, todas las células de nuestro cuerpo, pero la actividad que van a realizar va a depender de la información que viene impresa en ellos. ¿Ok? Entonces, el exosoma contiene la información y las propiedades de la célula de la que viene. Ok, por eso la importancia de decir, vamos a hablar de exosomas, de células madre, que son los que tienen algún efecto terapéutico. Exacto, porque podemos hablar de muchos tipos de exosomas, por ejemplo, de exosomas que liberan los linfocitos T, las células dendríticas, los astrocitos, las células de Schwann, incluso las células tumorales. En procesos tumorales liberan exosomas, ¿no? Con informaciones bien específicas. Células más grandes que células germinales como el esperma libera exosomas con informaciones bien específicas, más que nada enzimáticas, ¿no? Y entonces me imagino que todos estos exosomas que son liberados por distintas células pues tienen algún impacto en el microambiente celular. Completamente de acuerdo. O sea, de hecho, esa es su función, regular el microambiente, incluso regular los procesos metabólicos de las células vecinas. ¿Sí? Entonces, esa es la chamba del exosoma. Y es por eso... ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Exacto, porque participan en todos los procesos del cuerpo. Los procesos buenos y malos, fisiológicos y patológicos. Entonces, hablar de un exosoma
con alguna actividad terapéutica debemos hablar de la estirpe celular de la que viene y es ahí donde entran las células La célula madre. madre. Es un importante y justamente la próxima pregunta que tenía acá. Ok, la raíz de los exosomas o el origen son las células madre, ¿ok? Correcto. Porque de esos son los que queremos hablar, no de otros, ¿no? ¿Qué tendríamos entonces, doctor, que saber de las células madre para poder entender qué es lo que van a hacer los exosomas y lo utilizamos como un tratamiento regenerativo? Ok, la verdad es que es bien básico, o sea, en términos muy generales, lo que debemos entender que la célula madre hace 3 funciones principales, que es quimiostasis. Okay, la quimiostasis es el proceso en el cual una célula despierta o activa otras células para que hagan su trabajo. Okay, cualquiera que sea el trabajo. Okay, incluso que otra célula se convierta o se diferencie a otro linaje celular, o que migre de un lugar a otro, o que simple y sencillamente libere otros procesos, otras partículas, otras proteínas. Eso se llama quimiostasis. La influencia de una célula sobre otra. Sobre otra, correcto. La otra actividad que hacen las células es activar ciclos angiogénicos. Es decir, que una célula activa a través de la quimiostasis unas células que se encuentran alrededor de los vasitos sanguíneos que se llaman pericitos, y esos pericitos se convierten en nuevos vasos sanguíneos. Y la última actividad que hacen es procesos de inmunorregulación. Los procesos inmunoreguladores es que la célula llega no es cierto, estoy olvidando una actividad bien importante, pero ahorita te la comento. Llega con otras células, en este caso las células T o las células B, los linfocitos, y a través de adhesión de exosomas, estos linfocitos tienen una actividad metabólica diferente o específica. Eso se llama inmunorregulación. Te falta uno, ¿no? Sí, me falta el último, que, o sea, es como lo básico para poder entender una célula madre, y que es preservar el tejido o preservar la célula huésped a través de la activación de ciclos antiapoptóticos. Recordemos que la apoptosis es la muerte celular después de un montón de mecanismos, ¿no? Puede ser senescencia celular, acortamiento del telómero, gracias, que es la senescencia, o mediante ciclos de altos niveles de estrés oxidativo o hipoxia, ¿no? Entonces, cuando todos estos factores están jugando a favor, entonces la célula empieza a morir. Cuando la célula madre llega e identifica que esta célula está muriendo, entonces él libera ciertas sustancias o se fusiona con ella para intercambiar mitocondrias, y entonces preserva la célula que está muriendo. Estos 4 factores, la quimiostasis, la angiogénesis, la inmunomodulación y evitar ciclos apoptóticos, son las 4 actividades metabólicas más importantes que tiene la célula madre. Entonces, esto es como lo más básico para poder entender qué hace una célula madre y entrar de lleno a un exosoma. Entonces, mi lógica es, si yo entiendo cómo funcionas, cuáles son tus propiedades, y después conozco las características de una enfermedad, puedo tener una idea de en qué puedo utilizar este tratamiento, ¿no? Si por ejemplo, mencionaste temas de que pueden regular el sistema inmunológico, pues imagino que en los padecimientos autoinmunes puede ser una opción de tratamiento. Claro, por supuesto. Entender... Siempre debemos regresar a lo básico, regresar al origen. Entender los procesos fisiopatológicos de cualquier enfermedad nos va a dar el alcance o la apertura de saber qué opciones terapéuticas tenemos al alcance para nuestro paciente. Entonces, si la célula, por ejemplo, activa ciclos angiogénicos, podemos estar hablando que en padecimientos en el cual hay una mala perfusión sanguínea o una pobre perfusión, o haya una limitante en una cierta porción del tejido, entonces también conocemos que aplicando una célula madre, una célula troncal, ayudar a la angiogénesis. No podemos ayudar, activamos la angiogénesis. No es que la ayudas, la activas completamente. Úlceras, pies diabéticos, este tipo de cuestiones. Completamente, por supuesto. Ya, perfecto. Entonces, entendiendo lo que estamos platicando, si esas son las características, las propiedades de una célula madre mesenquimal, los exosomas que van a secretar estas células
justamente van a lograr generar esas mismas actividades, es lo que entiendo. Es completamente... sí, es tal cual, solamente que los exosomas tienen una característica bien importante, ¿okay? Que la célula no. ¿Okay? Y mediante estas características que tienen es la opción o es el por qué utilizamos exosomas, tal vez como terapia única, o exosomas como terapia combinada, o multiterapias, o por qué usarlos o no. Pero dentro de las generalidades, si entendemos los procesos de información que tiene la célula, podemos entender el proceso de trabajo metabólico que va a hacer el exosoma. Es completamente cierto. Ok. Entonces, sobre eso, y a lo mejor porque a mí no me quedó muy claro. ¿Cuál sería entonces, si en esencia los exosomas secretados por las células madre pueden ejercer las mismas mecanismos de acción? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? O sea, ¿cómo puedo decir, la célula madre es esto por esto y el exosoma es esto por esto? Ok, la célula madre es una célula, es un organismo nucleado, ¿ok? Tiene un núcleo, tiene un montón de organelos dentro, ¿no? Todos los organelos que te acuerdes de una célula, ¿no? Núcleo, aparato de Golgi, mitocondrias, todo retículo endoplásmico liso y rugoso, todos los organelos como una célula tal cual lo tiene la célula madre. Esta célula madre va a tener una actividad metabólica al momento en el que llega a cualquier sitio, o más bien al sitio que identifica, ¿no? Y en ese momento que llegue a este sitio va a empezar a liberar exosomas, de diferentes clases, y para diferentes fines. Muchas veces estos procesos se ven entorpecidos por el microambiente celular. Si tenemos un microambiente lleno de proteínas proinflamatorias, o un microambiente pobremente perfundido, o un microambiente altamente o rico en radicales libres, o algunos metales pesados, o toxinas, o lo que sea, entonces de pronto esa información se pierde, ¿no? O la actividad metabólica de la célula no es que se pierda, sino que es un poco más ineficiente. ¿Qué es lo que hace en el exosoma? El exosoma, como lo trabajamos acá en el laboratorio, para obtenerlo usamos ciertos procesos de estrés en el cual estresamos a la célula en el medio de cultivo para obtener estos exosomas con cierta información. Por su tamaño, por sus características, una vez que lo ingresas al organismo, va a empezar justamente a regular este microambiente. Entonces, al momento de regular este microambiente, al momento de, voy a hacer comillas, de normalizarlo o de llevarlo a los procesos fisiológicos, va a ser mucho más fácil la actividad, por ejemplo, de la célula troncal que venga después, o incluso va a ser que las células autólogas, troncales autólogas de nuestro cuerpo, tengan pues entonces sus procesos regenerativos y de actividad metabólica que requieran tener, ¿no? Entonces, es por ello el poder elegir entre o un exosoma o una célula va a depender mucho de la extensión del daño o del proceso que querramos lograr. Y una de las características, una de las investigaciones, uno de los papers que leíamos sobre las ventajas y desventajas de utilizar células troncales mesenquimales, menciona mucho dos cosas. Uno es que aún no conocemos de manera total los mecanismos metabólicos de las células troncales mesenquimales, entonces eso pudiese jugar a favor o en contra del proceso en el que se están aplicando. Y eso es cierto, no conocemos aún todos los procesos metabólicos de las células troncales mesenquimales. Hoy por hoy se están estudiando y se estudian un montón de cosas, pero de lo que sí estamos seguros es de que los exosomas tienen una actividad metabólica bien específica y va a depender del locus o de la carga o de la información que venga impresa en ese exosoma, y eso sí lo podemos controlar en un medio, en un medio de cultivo, en un laboratorio, porque yo puedo darles señalización a mi cultivo de células de estrés oxidativo, por ejemplo, o de hipoxia,
¿no? De falta de oxígeno. Okay. O de apoptosis, ¿no? Mediante la adición de ciertos buffers, de ciertos kits que ya te venden, ¿no? Okay. Entonces, los adicionas, haces una separación y ya sabes con qué información va a ir este exosoma, ¿ok? Entonces, dentro de estos procesos puedes controlar un poquito más, porque al final del día el exosoma se va a ir hacia todos los órganos, tejidos o células diana que le necesiten o que incluso se le atraviesen por el camino y van a tener ahí una actividad metabólica. Entonces, podríamos decir que una de las diferencias entre el exosoma y la célula es justamente el tema de su tamaño. El tema del tamaño, y el tema de la carga, del locus. Claro, por supuesto, de la información. La célula es inespecífica, ¿okay? La célula, al ser un organismo complejo, múltiple, con múltiples organelos, va a hacer un montón de actividades. Tal vez no solamente haga una, ¿okay? Y el exosoma hace... Es más único, enfocado. Exacto, es enfocado, tal cual. ¿Okay? La célula puede hacer un montón de cosas al mismo tiempo o en diferentes momentos o en diferentes procesos, y el exosoma solo va a ser uno. Y como es un producto metabólico, el exosoma, una vez que entra al organismo, se une a la membrana celular, se acabó el exosoma. O sea, ya no va a haber manera de que se generen más exosomas, que se reproduzcan más exosomas. O sea, cumplió con su tarea. Y listo. Se murió. No se murió, se integró a la membrana, porque es muy diferente morir a integrarse. O sea, pasó a ser parte de... otro mecanismo de la célula diana. De la célula diana, de la célula blanco. O sea, llego aquí a ayudar. Exacto. Una vez que se incorporó, que se fusionó con la célula, está dentro de ella, y tan está dentro de ella que le cambió toda la maquinaria y ahora la célula está haciendo algo diferente. Claro. Muy bien. Y el tema de que el exosoma tenga un tamaño más pequeño que la célula madre, ¿realmente es una diferencia significativa que pueda hacer alguna diferencia como tratamiento en el organismo? Por supuesto. De hecho, de las investigaciones y de muchas investigaciones, si tú vas y lees en la literatura, te podrás dar cuenta que un exosoma tiene un tamaño entre 30 a 100 nanomicras, ¿ok? La célula no mide nanomicras, ¿ok? Entonces, hablar de estos tamaños, hablar de estas proporciones tan grandes en términos de celularidad, nos va a dar la pauta a que el exosoma, por su tamaño, atraviesa capilares sanguíneos muy pequeñitos, cosa que la célula no hace. De hecho, si tú lees las investigaciones, te podrás dar cuenta que cuando adicionas células troncales mesenquimales por vía sistémica, hay algo que se llama secuestro pulmonar. Y depende mucho de varios factores, ¿no? De la técnica de aplicación de la célula, de la dilución, del tiempo de atemperación de la célula, de la aglutinación, ¿no? Entonces, cuando por el tamaño, la célula, que es muy grande, no puede atravesar ciertos capilares, se quedan atrapados alrededor del 20 al 30% en el pulmón. Del volumen o de la dosis total de células que te están poniendo, 20 o 30% de ellas se quedan secuestradas en el pulmón por la capilaridad, nada más, por el simple hecho de ser grandes. Seguramente después de un tiempo esa célula se va dispersando un poquito, se disuelve y otro porcentaje puede viajar, ¿no? A través de los capilares, pero otros no. Y el exosoma no tiene ese problema. Él atraviesa todos los capilares. Tan es así que un exosoma atraviesa la barrera hematoencefálica. Y eso, para fines terapéuticos, nos da pues una aproximación, un alcance de lo que podemos hacer en procesos, por ejemplo, neurodegenerativos, con un exosoma versus una célula. Porque la célula, por su tamaño, no va a llegar hasta los órganos que quisiéramos pudiera beneficiar. No va a poder atravesar esa barrera hematoencefálica, por más que quiera. El tamaño se lo va a impedir, pero el exosoma sí lo va a lograr. Entonces, ahí estas grandes diferencias. Voy a hacer una pausa ahí para contestar unas preguntas.
A ver, dice por acá el doctor Enrique. Oye, doctor, nos vamos a brincar un poco de la teoría que estamos platicando para irnos un poco prácticos. Dice, doctor, ¿los exosomas se pudieran aplicar en párpados caídos? Mira, una de las principales aplicaciones de la terapia, de las terapias con exosomas es las aplicaciones dermatológicas, ¿ok? Si bien el exosoma no va a producir, por ejemplo, matriz extracelular, Ajá. a diferencia de estirpes celulares como las células troncales mesenquimales o más específicas como los fibroblastos, si bien van a interactuar con ella, ¿ok? Van a poder mediar ciertos factores, van a poder mediar ciertas cosas. Aquí, en realidad, para el tema de párpado caído, en realidad el exosoma va a estimular a las células autólogas del cuerpo, ¿no? A los fibroblastos autólogos. ¿Para qué? Para que produzcan una mejor matriz extracelular. Si bien no están indicados 100% per se como para hacer una estimulación o un crecimiento de la matriz extracelular, van a apoyar. Okay. Es por ello que aún no se tienen resultados tan contundentes con otros en el mercado, con otros bioestimuladores, así se llaman. Son bioestimuladores, porque son bioestimuladores de fibras de colágeno, elastina, proteoglicanos. El exosoma funciona exactamente igual a ese nivel. Es un bioestimulador para producir todo lo que porque entiendo que, por ejemplo, una de las razones, o la única, no lo sé, tú sabrás, tú nos dirás, de que pueda presentar este síntoma un paciente, pues tiene que ver con una matriz extracelular, pues que igual y ya no está muy enriquecida de los componentes que necesita, ¿no? Es lo que entiendo. No, esto lo entiendes perfecto. Y los exosomas pueden estimular a que se pueda reparar. Van a estimular a tus propias células para que la puedan reparar. Eso es cierto. Van a funcionar, en este caso tan específico con la pregunta que nos hace el doctor, van a funcionar como un bioestimulador. Aunque hay terapias mucho más enfocadas a la producción de estas matrices extracelulares, como es un fibroblasto, el poder, por ejemplo, combinar o hacer terapia múltiple pudiese ser una alternativa mucho más eficiente. Ya, ok. Y ahora nos vamos por otra pregunta, pero ya para cuestiones de tratar algún padecimiento. Doctor, dice, en un paciente que presentó pancreatitis, ¿se pueden administrar exosomas o células troncales mesenquimales buscando ayudar? Sí, claro que sí, sobre todo ya en procesos que ya pasaron la etapa agudizada. Podemos aplicar células troncales mesenquimales en pancreatitis, por ejemplo. Ahí sí convendría hacer también, como le comentaba en la pregunta del doctor, una terapia combinada. Porque si yo meto solita la célula, seguramente ese paciente con pancreatitis no tan solo tuvo pancreatitis o no tan solo tiene pancreatitis, tiene algunos otros procesos metabólicos y otros procesos en los cuales muchas de esas células que se van a ir van a ser secuestradas, ¿no? Tal vez el paciente vive con diabetes, tal vez el paciente tuvo pancreatitis porque previo tuvo algún padecimiento hepático o porque tuvo un trauma y se golpeó múltiples lados. Y entonces las células que vayas a poner por vía sistémica, como no son específicas, no van a ir dirigidas directamente al páncreas. A eso, ¿no? Exactamente, se van a ir hacia donde se necesiten. Y si ellas identifican otro sitio o múltiples sitios, se van a repartir entre esos múltiples sitios. Pero de pronto poner primero una terapia con exosomas para regular esos múltiples sitios de inflamación y después una terapia con células madre, con células troncales mesenquimales, seguramente, como ya está más regulado, el proceso de inflamación de este tejido, que es mucho más evidente que otros, va a hacer que la señalización de estas proteínas inflamatorias pues sea más evidente y la célula migre hacia esa porción. Es por eso que combinamos terapias. Claro, que es lo ideal, ¿no? Digo, entiendo que seguramente una célula troncal puede tener múltiples beneficios, pero pues el organismo es muy complejo y las patologías seguramente habrá distintas maneras de
de complementar los tratamientos para obtener un mejor resultado, ¿no? Así es, pero fíjate que incluso hay tratamientos, y no es porque sea como una regla bien, bien estricta. Hay tratamientos que podemos incluso hacer solos que tienen un resultado excelente, Carlos. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de poder aplicar células madre solitas, porque al final del día sé que la célula madre, como si es un organismo vivo o nucleado, ella va a producir exosomas. Claro. Y esos exosomas van a tener una información genética. De hecho, seguramente muy similar a los exosomas que estoy obteniendo del laboratorio. Ya. Y muchas veces el tema del paciente para aplicar terapias celulares es el costo, ¿no? Entonces de pronto me dice, ¿sabes qué? Tengo solamente para aplicarme esta terapia, ¿sabes? No tengo para más. Entonces, estoy muy limitado y entonces tengo para esto. Entonces yo siento que tú como médico es como, no, es que a mí el doctor Adolfo me dijo que van células y van exosomas juntos siempre, y si no, no jala. No funciona de esa manera, ¿ok? Yo puedo administrar, en ese caso, mis células troncales mesenquimales, solas, que al final del día me van a producir exosomas y voy a tener un efecto terapéutico en mi paciente, porque voy a tener un efecto terapéutico. Claro. Que seguramente con mi adición si adiciono exosomas o algo más, voy a tener un efecto terapéutico más prolongado, en periodos de tiempo más corto. Pero por sí sola la terapia va a funcionar. Tan es así de que existen protocolos médicos corriendo y se están estudiando en ciertas patologías usando exclusivamente exosomas, por ejemplo, solo exosomas, nada más. Tan es así que existen un montón de procedimientos médicos que están utilizando exclusivamente células, por ejemplo. Claro. Entonces, no es que forzosamente tengan que ir juntas. Que sería lo ideal. Sería lo ideal. Como tú lo dices. Generan como una sinergia, ¿no? Hace una sinergia espectacular. Ya. Muy bien, doctor. Tengo hambre, fíjate. Fíjate que también, oye, pura agüita me mandaste, ya es hora de un snack. La siguiente entrevista voy a pedirle a la producción una tablita de quesos y voy a hacer un ASMR. ¿Cómo es el ASMR? El que... No, la verdad desconozco, yo como puros hot dogs y cosas así. Oye, tengo muchas preguntas, entonces antes de seguir yo con las mías, no quiero dejar pendientes acá de los doctores. Sí, que a ver, los doctores. Doctor Pastrana dice por acá, doctor, en un paciente con arteriosclerosis coronarias, con isquemia, ¿le podrían ayudar la aplicación de exosomas? Fíjate que sí, más que incluso una célula. Porque de por sí ya está disminuida la luz ahí, ya está taponado ahí, ya está entonces ahí seguramente si una célula ahí se va a atorar, no va a hacer bien su actividad. Ahí sí valdría la pena muchísimo poner exosomas. De hecho, pondría yo exosomas antes de poner cualquier otra terapia. Obviamente, y como siempre les digo a los doctores, no olvidamos y no dejamos de lado nuestra terapéutica, ¿no? O sea, el tratamiento convencional, voy a decirlo entre comillas, que debemos utilizar. Seguramente si este paciente tiene arteriosclerosis, hay que estabilizar, ¿no?, la placa de ateroma, hay que utilizar los medicamentos específicos, o si ya es muy grande el taponal, seguramente hay que hacerle un cateterismo, un stent, no una cirugía. Si de pronto él está buscando, el doctor Pastrana está buscando a administrar exosomas para evitar ese procedimiento, la verdad es que yo le diría, vamos viendo, doctor. Vamos viendo, aplíquele sus exosomas, seguramente va a mejorar mucho el paciente y va a mejorar este microambiente inflamatorio. ¿Para qué? Para preparar al paciente, por ejemplo, para recibir su stent, para recibir su cateterismo, ¿no? Para recibir su proceso. Que al final del día debemos recordar que siempre debemos hacer las cosas evaluando riesgo-beneficio y evaluando pues siempre lo mejor para el paciente, ¿no? Y lo mejor para este paciente sería pues obviamente que pasar un proceso quirúrgico lo más seguro y lo más tranquilamente posible. Claro, entiendo totalmente. O sea que si la esencia de las terapias en mucho sentido podría ser mejorar el sistema general del cuerpo de un paciente que tal vez que no sea muy candidato a algún procedimiento quirúrgico,
eso podría mejorar su estado para recibirlo con más éxito. Por supuesto, de hecho es una de las metas terapéuticas de la medicina regenerativa, ¿sabes? Ok. El mejorar los microambientes celulares y mejorar las condiciones generales del paciente para recibir ciertos tratamientos. Ya. Por ejemplo, el paciente renal, sabemos que el paciente renal es un paciente súper complejo, ¿no? Ok. Que tiene diabetes, que tiene otros problemas metabólicos, que está desnutrido, que tiene anemia, que tiene todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando mandas un paciente así renal directito a la hemodiálisis, ¿no? ¿Cómo sale el paciente, no? Como trapito. Entonces, Claro. cuando utilizamos este tipo de terapias, lo que hacemos es mejorar la condición general del paciente para el momento de recibir su tratamiento, el paciente, en lugar de salir como un trapito, pueda valerse por sí solo y asegurar calidad de vida, ¿no? Que al final del día eso es bien importante dentro de nuestra práctica médica. Terapias celulares inmunológicas específicas, como la utilización de células natural killer para limitar, por ejemplo, el crecimiento de una tumoración o hacer más pequeño una tumoración. ¿Para qué? Para que entonces con esta reducción del tamaño el paciente sí sea candidato a una cirugía para remoción de ese tumor. Claro. Cuando antes no era posible por esa extensión, por esa masa tan grande que abarcaba arterias o venas muy vitales, y que con esta reducción se puede lograr, por supuesto. Por supuesto que lo podemos hacer. Ahí es donde aplica súper bien el tema de pues tratar de manera integral a los pacientes, ¿no? Correctamente. O sea, la medicina regenerativa es una medicina que debemos ver al paciente como una totalidad, como una integridad. No podemos seguir tratando, y me gusta mucho decirlo siempre a los médicos cada vez que tenemos un tema de participación, algún congreso, no podemos seguir tratando al paciente en la individualidad. No podemos seguir tratando al paciente solamente como un órgano o un tejido, ¿no? O sea, yo estoy tratando exclusivamente el hígado y el hígado es lo que es y no me interesa los demás órganos, sistemas, porque al final del día, pues el paciente no es solo el hígado. Claro, es, bueno, muy complejo. Muy bien. Ok, a ver, ahí te va otra, doctor. Venga. Doctor Juan Antonio Alaní, saludos. Doctor Eduardo, Alanis. aquí está el doctor acompañándonos. Saludos a los mochis. A ver, doctor, ahí te va. Dice por acá el doctor Eduardo, tengo una paciente femenina de 65 años, hipertensa con cardiopatía isquémica, ecocardiograma con válvula aórtica con estructura tribal. ¿Por qué le ponen palabras tan complejas? No es complejo, ya te acostumbras a la jerga. Okay. Es que, mira, el doctor te está describiendo nombre y apellido del proceso. Sí, en realidad, para mí ya lo tengo yo acá formulado ya en lo la entendiste, cabeza, okay. Yo ya lo tengo. De todos modos lo va a terminar. Estructura tribálvica engrosada y calcificadagrado moderado. Calcificación grado moderado. Con apertura reducida. Con reducción de apertura. Estenosis, ajá, exacto. Estenosis grado severo. Uy, ok. No apta para cateterismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? ¿podríamos ayudarle en algo aplicándole células troncales o exosomas? Sí. Complejo el caso, doctor. Mira, doctor, en la medicina... ¿Doctor qué? Eduardo. Doctor Eduardo, en la medicina regenerativa hay una máxima. Y la máxima es, como la célula es bien inespecífica, y por vía sistémica puede viajar a muchos lugares, la máxima es, entre más cerca del sitio de la lesión, mejor. Entiendo que tu paciente no tenga por la patología las características óptimas para recibir un cateterismo, pero ¿qué tal un catéter venoso central o lo más cerquita que se pueda del órgano, en este caso el corazón? Y entonces sí poder aplicar directamente en ese tejido una dosis de células troncales mesenquimales.
¿Por qué? Y aquí sí valdría la pena hacer esta combinación, células troncales mesenquimales más exosomas. Porque obviamente una vez que estemos en ese tejido, una de las actividades o uno de los procesos que tiene la célula troncal mesenquimal es disminución de la fibrosis. Cuando disminuye la fibrosis en un tejido, pues obviamente se preserva y puede regresar a estadios fisiológicos o más funcionales. Ya no pidamos de fisiológicos, sino de funcionalidad. Y obviamente eso se va a ver reflejado en un impacto positivo en la salud del paciente. Entonces, doctor, no sé qué tan viable sea poner un puerto o central en la paciente, o lo más cerquita que se pudiera llegar a través de un proceso ya sea ecoguiado o con fluoroscopía en un quirófano, y pasar entonces ahí una muy buena dosis de células troncales mesenquimales. ¿De cuánto es una muy buena dosis para un proceso como este? Entonces, una muy buena dosis para un proceso como este, yo me iría a 3 a 4 millones por kilogramo de peso de células troncales mesenquimales, y de perdido unos 1000 microgramos de exosomas. ¿Ok? ¿Por qué tan grande? Porque de pronto me puedes decir, ay doctor, suena una dosis bien alta. Por el proceso. No, por el proceso. Tiene procesos múltiples en un solo órgano que requieren atención muy, muy compleja. Oye, doctor, y esa parte es importante. Estás comentando de esta cuestión de la importancia que sería poder colocar la mayoría cantidad de células o exosomas en el órgano que estamos buscando regenerar. Mi pregunta es, ¿sí es entonces real o lógico que si yo, por ejemplo, sabemos que si ponemos vía intravenosa, que es la vía más común para aplicar estas terapias, en donde las mismas células van a viajar y bueno, a través de la comunicación intracelular llegarán a los órganos que necesiten algún tipo de regeneración? Si nosotros acercamos las células más a X o Y órgano, ¿sí es una garantía o sí sucede por la manera en que funcionan los exosomas o las células que se queden ahí y no migren a otros lados? Van a migrar. Ok, recuerda que el flujo sanguíneo está en todo el cuerpo, ok, la perfusión va a estar, sí van a migrar. Okay. Pero no es lo mismo la migración de un 20% a la migración, o que lleguen al órgano 40%, 50%, 60% de la dosificación total, del volumen total. Okay. ¿Por qué? Porque recordemos a qué responden las células, a señalizaciones, ¿ok? Entonces, si el órgano que está dañado de por sí, seguramente metabólicamente hablando, ya tiene una sobreexpresión de estas señalizaciones, una vez que tú introduzcas estas células lo más próximas a este organismo, pues inmediatamente ¿qué señalizaciones crees que van a interpretar? Ya. Pues las del órgano, ¿okay? Las del órgano que esté dañado. Entonces va a decir, mira, aquí hay mucho de esto, y ahí van a iniciar su trabajo. Seguramente después, y por flujo, por perfusión, por lo que sea, van a decir, ok, otra porción va a viajar, va a migrar y va a hacer su actividad. Pero es muy diferente. Sí funciona. Y fíjate que esa plática bien interesante que teníamos con un médico en la última certificación en Ciudad de México. Sí, Ciudad de México. Un peruano, ¿o te acuerdas de él? Es de Panamá. Panamá. Un médico de Panamá que yo le decía, a mí me hubiese encantado ser médico intervencionista. Digo, me hubiese encantado ser médico intervencionista, tener la práctica y el conocimiento para hacer intervencionismo médico, y entonces poder aplicar lo más cerca que yo pudiese del órgano, de las células. Claro. Porque yo necesito apoyarme de alguien que lo sepa. Y de pronto el doctor me decía, hagamos intervencionismo regenerativo. Y yo decía, claro, ¿por qué no? De hecho, hay protocolos, Carlos, que se están estudiando en estudios preclínicos, administración de células directamente en islotes pancreáticos. Ya. ¿Ok? Para tratar diabetes, con gran éxito. Ok. Células directamente en hígado, para tratar cirrosis. Intraarterial, me imagino. Fíjate que como son estudios preclínicos, como son en animalitos, como son en ratitas knockout, lo están haciendo directamente en el tejido. Ya. ¿Okay? Y está funcionando muy bien.
Okay. Entonces, de pronto nuestras vías más cerca de ellos pues van a ser seguramente. Es más, Carlos, no me vas a dejar mentir. Y este proceso te lo he platicado en algunas otras ocasiones. Vía intratecal. ¿Por qué utilizamos células por vía intratecal? Utilizando esta lógica. Ajá. Porque obviamente el sistema nervioso central es un espacio cerrado, aislado, tiene diversas barreras. Entonces, de pronto, el utilizar una vía en la que discurre o se transporta el líquido cefalorraquídeo y yo pongo una célula ahí y por flujo va a llegar a los ventrículos centrales, entonces las células van a hacer su actividad ahí. ¿Qué haría o qué proceso yo haría si no tuviera una aplicación intratecal y estuviera en otros medios más barbáricos? Le trepano el cráneo y le pongo las células. Obviamente trepanar el cráneo, hacer un hoyo en la cabeza conlleva un montón de riesgos, ¿no? Claro. Con las estructuras tan delicadas que se encuentran dentro del cerebro. Pero si supiéramos que lo pudiésemos hacer de manera súper segura, pues ahí lo ponemos. ¿Okay? Entonces, sí es una realidad, sí es una máxima, ¿okay? Dentro de la medicina regenerativa. Todos los doctores lo dicen, el doctor Arnold Kaplan lo dicen, que es uno de los grandes exponentes en el mundo, ganador de nuestro premio Nobel en medicina regenerativa, en medicina, por justamente hacer este tipo de aproximaciones. Perfecto. Muy bien, Doc. Tengo otras preguntas por acá. Le voy a dar prioridad a los que están en vivo con nosotros. Miren, doctores, para todos los que están escuchando o viendo en grabación, vénganse los jueves a las 7 a las sesiones y a los podcasts en vivo, y así vamos a preguntar justamente la duda que estás teniendo. La doctora Patricia nos está preguntando, oye, doctor, para un paciente con enfermedad de Job, Ajá. y que se ha manifestado en la piel, ¿podría ser viable la aplicación de exosomas o células troncales mesenquimales? Sí, de hecho, ahí lo que pudiésemos hacer, doctora, en todas manifestaciones cutáneas que tienen que ver con procesos autoinmunes, es aplicamos una dosis intravenosa de células troncales mesenquimales y podemos aplicar de manera intralesional exosomas, ya sea si las características de la piel lo permiten, pueden ser exosomas liofilizados a través de micropunciones o ya pueden ser exosomas vivos, por así, bueno, no vivos, exosomas, ¿cómo lo diríamos, Carlos? Cuando no sería un liofilizado. Ok, ya. Sí, es que el liofilizado justamente pasa por un proceso en donde sí, pues los biológicos se mueren, ¿no? Se deshidratan, y se ponen en una presentación ya liofilizada, polvito. Pulverizada. Ultracongelada y pulverizada. Donde sí hay un proceso donde pues se busca mantener las propiedades del tejido, pero es muy distinto hacer esto en donde ya mataste las células, ¿no? Y solo tienes los nutrientes, las proteínas. Las porciones proteicas. Que se pueden conservar, a hacer un proceso en donde extraes del tejido todas estas proteínas, nutrientes, sin que tengan una afectación de un proceso. Okay, entonces, ¿no? Podríamos decir de un exosoma recién extraído. Entonces, ahí dependiendo como la severidad de la lesión, pudiese aplicar intralesional uno de estos exosomas. Sí valdría la pena, sí se pudiese hacer sin ningún problema. Ok, perfecto. Hazlo y nos platicas. Y nos platicas, doctora. Comunícate conmigo, doctora. Vamos parte de las situaciones académicas que hago, Carlos, es de pronto estas comunicaciones con los médicos en casos bien específicos. Yo me encargo, parte de mi trabajo es encargarme de ver qué pacientes son viables para hacer algún protocolo o presentación de caso, incluso, y como ponerme en comunicación con los médicos, orientarles, apoyarles a hacerlo juntos y presentarlo, porque la verdad al final del día pues estas son las experiencias que nos enriquecen a todos. Claro, totalmente. Fíjate que se nos está acabando el tiempo, ¿no? No. Ya nada más nos quedan 2 horas de podcast. Oye, mira, la doctora Marisol nos está compartiendo un caso que ella tiene. A ver, ¿qué le puedes tú retroalimentar? Dice, fíjate que yo tengo una paciente
yo le puse fíjate, una paciente con neuropatía diabética de 7 años de evolución. ¿Qué terapia podría ser mejor para ella? Esto porque ya le aplicamos células madre con exosomas hace un mes y hasta este momento no ha presentado una mejoría. Digo, a lo mejor es información un poco genérica, pero ¿qué abordarías tú a tu paciente? ¿Qué harías por ahí? A mi paciente con enfermedad neurológica, metabólica, por cualquier índole, la verdad es que yo abordaría primero sistema nervioso central y ya después me iría por lo periférico, doctora. O sea, entiendo que la neuropatía diabética, pues obviamente dentro de los procesos de desmineralización de las neuronas o de los nervios periféricos, pues ocasiona mucho dolor. El proceso para poder estabilizar esa membrana celular y poder remilinizar todo ese proceso es un proceso muy lento. En un mes no vamos a ver un resultado tan eficiente y depende mucho de la dosis y depende mucho de lo que el paciente hace después de ello, ¿no? De sus controles que lleva. Si es un paciente que a pesar de la terapia celular no sigue teniendo control glicémico, no hace actividad física, no sigue las indicaciones higiénico-dietéticas, pues el pronóstico pues obviamente va a ser malo. Y debemos recordar que hoy por hoy el tratamiento para diabetes es dieta y ejercicio. Claro. Ni las células lo van a poder corregir hasta ahora, ¿ok? Entonces, el tema aquí ya es la secuela que tenemos por esta descompensación metabólica y debemos manejar ambas cosas a la par. El tema metabólico para evitar que siga progresando la enfermedad y tratar de revertir todo este proceso. Entonces, yo he tenido experiencias en el cual pongo una dosis de células madre mesenquimales por vía intratecal y mejoran bastante, a pesar de que lleguen en sistema nervioso central. La verdad es que mejoran bastante, o incluso las pongo para vertebrales, en este caso en procesos que tienen que ver con neuropatía de miembros inferiores, las pongo para vertebrales lo más bajo que pueda, muy cercana a la cauda equina o muy cercana al ciático, lo hago con ecoguiado, lo hago ecoguiado. Y ahí administro las células y la verdad es que la paciente mejora. La disminución del dolor no es como cuando haces un bloqueo, que pasas del 10 del dolor al 0 inmediatamente. La disminución es progresiva y siempre evalúo mediante escalas del dolor, ¿no? Entonces, porque de pronto, y eso siempre pasa en los pacientes, es de cómo se siente. Igual, no siento ninguna mejoría, pero ya muevo los brazos. Claro. Me siento igual, no siento ninguna mejoría, pero me hormiguean. Antes le dolían, ahora le hormiguean. Entonces, siempre el poder evaluar de manera bien justificada y bien estricta los procesos de dolorosos, por ejemplo, pues obviamente pues sí te lleva un tiempo, doctora. Yo aquí te recomendaría el poder reevaluar de manera integral a tu paciente, saber que todo está llevándose de manera bien, que de manera orgánica, que estás justamente en este proceso y en este momento de poder administrar que los niveles glicémicos estén bien, que tus marcadores bioquímicos estén en control, que esté todo en orden, y entonces sí poder incluso administrar otra dosis de células troncales mesenquimales lo más cercana que se pueda a la raíz del nervio. ¿Sí? Recordemos la anatomía, ¿no? Los dermatomos, las inervaciones. Entonces, más cercano a la raíz que se pueda y pudiese ser una muy buena opción terapéutica para ti. Células troncales mesenquimales y exosomas intravenosos, doctora. Muy bien. Eso fue como una conferencia, doctor, más o menos. Ay, perdona, Carlos, es que yo te digo que una vez que a mí me inicia el tema académico, me pierdes pues, de verdad. Lamentablemente, estamos con el tiempo ya encima. Te voy a hacer unas preguntas básicas y esenciales para poder hacer el cierre del tema, doctor. Que bueno, son generalidades que creo importantes se puedan exponer en este espacio. Indicaciones. Ok. Exosomas.
Indicaciones, doctor. ¿Para qué lo usamos? Tanto en temas terapéuticos, estéticos, Ok. wherever. ¿Para qué utilizamos? ¿En qué los usamos? El exosoma, una de las indicaciones que pudiésemos tener así como bien específica es cuando tu paciente no quiera alguna terapia celular o que no quiera ponerse células por cualquier situación, por cualquier índice, por creencia, por inseguridad, por miedo, desconfianza, usa un exosoma. Ok. 2, cuando sabes que la terapia o el proceso patológico, por sus características, va a detener a las células para poder llegar a los sitios de acción. Por ejemplo, el tema del corazón que nos decía el doctor, el tema de la arteriosclerosis que nos comentaba el doctor, o el tema del sistema nervioso central. O sea, cuando sepamos que por capilaridad la célula es muy pequeña y no va a llegar a su sitio, usa exosomas. ¿Ok? Cuando estás buscando mejorar los procesos previos a la administración de cualquier otra terapia, usa exosomas. ¿Ok? Si pretendes bajar los factores inflamatorios a nivel sistémicos o locales, por ejemplo en la piel, pues usa un exosoma. ¿Okay? Y ya después lo adicionas con lo que quieras, factores de crecimiento, células, fibroblastos, hablamos de piel, o de manera sistémica, usa exosomas sistémicos y después lo adicionas con lo que quieras. Puedes adicionarlo con células troncales mesenquimales, puedes adicionarlo con factores de crecimiento, con lo que tú necesites y listo, ya mejoraste más ese microambiente. Ok. Y de acuerdo a las características que hablamos, que tienen estos exosomas que vienen de las células mesenquimales, padecimientos autoinmunes puede ser una opción, lo entiendo así. Todos los padecimientos que puedas tratar con una célula madre son los padecimientos que puedes utilizar en un exosoma. Ok. Crónico-degenerativos, Ok. cualquier índole, neurodegenerativos, cualquier índole, Ok. procesos autoinmunes, cualquier índole, procesos inflamatorios idiopáticos, cualquier índole, Ok. heridas, procesos de pérdida de la continuidad, cualquier índole, por supuesto. ¿Okay? Entonces, todo lo que pueda mejorar el microambiente celular previo a cualquier otra situación o solo va a tener un impacto positivo en la salud del paciente. Perfecto, doc. Con eso, vías de aplicación, ¿cómo los aplicamos? Tal cual como una célula troncal mesenquimal, las mismas vías de aplicación ocurren para los exosomas. Vía sistémica, la más común. Okay. Podemos aplicarlos intralesionales, ¿no? En heridas, por ejemplo. Okay. Podemos aplicarlos por intratecal, por vía intratecal, en parasistema nervioso central. Podemos intraarteriales, intralesionales, intramusculares, si la lesión está en el músculo, intraarticulares también, por ejemplo, en combinación de células. No hay ninguna limitante para el exosoma. Okay, perfecto, doc. Y también se pueden usar para temas estéticos, ¿no? Sé que... Micropunción, excelente. El exosoma, por su tamaño, él sí atraviesa un capilar, o sea, un canalito que hagamos con una máquina de micropunción, él sí va a entrar de manera eficiente. Ok, perfecto. ¿Cómo define un plan de manejo para un paciente? ¿Cuántos exosomas? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo funciona? Hay una regla básica, doctores, una regla bien simple. Por cada 100 millones de células troncales mesenquimales hay que adicionar 500 microgramos de exosomas. Si vas a adicionar menos de 100 millones de células troncales mesenquimales, puedes adicionar 250 microgramos de exosoma. Okay. Si vas a utilizarlo como terapia única, sistémica, por arriba de 500 microgramos de exosomas. Okay. Si vas a utilizarlos intralesional o para zonas o porciones muy pequeñas, con 250 microgramos de exosomas es suficiente. Perfecto. Ahora platícanos, mira, lamentablemente, digo, para los que nos ven, no trajimos algunas muestras del producto. Lástima. Pero le vamos a enviar por correo electrónico a los que están en vivo con nosotros, que tengan esa información, que le pongan cara al producto. Pero, ¿cuáles son algunas cuestiones técnicas que tendrían que conocer los doctores respecto justamente a este producto? O sea, ¿requiere alguna red fría?
El manejo general del producto. Fíjate que sí hay cuestiones técnicas bien específicas, ¿ok? El exosoma, al ser un producto metabólico de una célula, requiere condiciones específicas para sobrevivir. Igual, de la misma manera que una célula, al final del día, dentro del exosoma viene microARN, ¿ok? Y ese tiene también un tiempecillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es justamente necesito una red fría con una temperatura de 2 a 8 grados. Tenemos 72 horas posteriores a su producción para poder utilizarlo en la red fría, porque para temas de conservación, si tú pides tu exosoma e inmediatamente lo crioconservas, es decir, lo congelas, te dura mucho más tiempo. 3 meses. 3 meses te dura congelado. ¿Por qué? Porque no es una célula, su tamaño es muy pequeñito y los cristales de agua de la congelación no van a dañar tanto la membrana del exosoma como en una célula, que si la congelas, los cristales perforan la membrana y ya no estás poniendo células, ¿no? Claro. En el exosoma sí se puede hacer. Tan es así que por su tamaño puedes hacer procesos como el de ultracongelación y pulverización para tenerlo en deshidratación y pulverización para tener un exosoma liofilizado y aún conservar una muy buena cantidad de exosomas, ¿no? Entonces, si requieren una red fría, sí puedes utilizarlo en las primeras 72 horas después de la cosecha y mientras estén en su red fría, pero para sus temas de conservación, congelados hasta 3 meses. Perfecto, Doc. Ya vamos a terminar, pero algunas preguntas que son importantes. Si yo soy un paciente, vengo a tu consultorio, doctor, por X o Y padecimiento, no sé qué tanto se pueda generalizar esta pregunta, pero bueno, vamos a hacerlo así para ver qué nos contestas. Es examen. Y me dices, ¿sabes qué? Te va a recomendar algunas aplicaciones de exosomas, seguramente tal vez complementado con algunas otras terapias, pero mi pregunta como paciente, y que seguramente será una pregunta, creo yo, recurrente entre los profesionales de la salud, doctor, ¿y en cuánto tiempo voy a ver resultados? ¿Cómo funciona esa parte? Ok, de hecho, esa es una pregunta muy general en todas las terapias de medicina regenerativa. Los resultados siempre van a depender de las características del paciente. Siempre van a depender del proceso en el que está la enfermedad, en el episodio en el que está, agudo, crónico, exacerbado o no, controlado o no. Y va a depender mucho del microambiente celular y va también de depender de todos estos procesos fisiológicos inertes al paciente. Nutrición, estilo de vida, descanso, hidratación. Todo eso influye de manera bien circunstancial en el metabolismo celular. Entonces, ¿cuánto tiempo? Va a depender siempre de las condiciones generales del paciente. Entre más descontrolado, entre menos viabilidad del microambiente, entre más descontrol de algo que se llama la triada de la regeneración tisular, ¿sí? Entre más descontrolada o más perdida esté esa triada, pues más tardado vamos a ver los efectos terapéuticos. Entre más próximos estén, entre más control haya, los efectos van a ser más evidentes. Recordemos algo muy básico también dentro de esto que se llama ciclo celular. El ciclo celular de los órganos y de los sistemas o de los tejidos es diferente para cada órgano y sistema. El ciclo celular, por ejemplo, de la piel, cada cuando mudamos la piel según la literatura básica, cada 28 días más o menos. Entonces, ya teniendo en cuenta este proceso de este ciclo celular, pues podemos también tener una aproximación de cuánto tiempo tengo en el que voy a ver una respuesta metabólica administrando una célula o no. Las células de la sangre se recambian mucho más rápido, las células del epitelio, el intestino delgado, se intercambian mucho más rápido. Entonces puedo saber en cuánto tiempo más o menos puedo tener efectos terapéuticos o no. Ok, perfecto, muy bien. Muy buena respuesta. 10. Excelente. Muy bien. Pasamos el examen. Una última pregunta, doctor. Y ya te doy oportunidad que te vayas a tomar un café para dormir. Una pizza. Doctor, ¿cuándo no?
¿Cuándo no aplicar exosomas? ¿Existe alguna contraindicación para este tratamiento? Hasta hace algunos meses se decía que el exosoma no se pudiese aplicar en presencia de patología oncológica. ¿Ok? Sin embargo, los últimos estudios, las últimas investigaciones, si tú puedes googlearlas si tú quieres, dicen y muestran la actividad antitumoral que tienen los exosomas. Entonces, ahorita yo creo que vamos a buscar resultados aún más contundentes. De hecho, se están buscando y se están investigando resultados bien contundentes del uso de exosomas de células madres para terapias oncológicas, para cáncer. Pero por el momento, por no tener yo un grupo de estudio muy, muy grandote y poder decirte sí, puedes utilizarlo, yo te diría, valoremos la aplicación en enfermedad oncológica. La célula, por ejemplo, sí sabemos que en enfermedad oncológica activa, la célula troncal no es una opción, ¿no? Por eso tienes otras estirpes celulares. El exosoma, como es una terapia sin células, pues sí se puede utilizar, ¿sí? De manera eficiente, pero hasta que yo no tenga un grupo muy grande de estudio, como por ejemplo unos 5,000, 8,000 pacientes, y ya pueda yo decirte, ¿sabes qué? De acuerdo a relevancia estadística, ya sé que es seguro utilizarlo. La verdad, el grupo que se hizo fue muy pequeñito, fueron apenas como unos 150 pacientitos. Entonces, yo sé que no es tan pequeño el número, sí tiene por ahí algo grande, pero yo valoraría la aplicación en un proceso oncológico o no. Claro. ¿Sale? Sería lo único. Ya. Todo lo demás, dale al exosoma. Y por otro lado, dije que era la penúltima. Por otro lado, si me apliqué exosomas o células troncales, ¿hay algunas recomendaciones posteriores a la aplicación? Sí, claro, doctor. De hecho, una de las recomendaciones bien importantes posterior a la aplicación de exosoma o células troncales mesenquimales es que todo lo que hagas en tu organismo para mejorar el microambiente celular es completamente válido, ¿ok? Y 2, todo lo que pueda dañar a tu microambiente celular o a las células de tu cuerpo, pues obviamente hay que evitarlo lo más que se pueda. ¿Qué es lo que puede dañar nuestro microambiente, nuestras células? Bueno, altas ingestas de grasas, altas ingestas de carbohidratos, altos niveles de estrés oxidativo, alcohol en desmedida, abuso de sustancias. Todo eso obviamente al final del día se traduce en un daño celular. Claro. Entonces, si ya tuviste la precaución de ingresar a tu cuerpo exosomas o células, pues hay que cuidarlas lo más que se pueda. Recordemos que son productos vivos. Son productos vivos que van a interactuar con este mecanismo, esta maquinaria que está viva también, pero esta maquinaria reacciona a todo lo que metamos en ella: agua, comida, nutrientes, exposición solar, descanso, hidratación. Entonces hay que procurar estar en las mejores condiciones antes y después de hacer una aplicación de células. Ya, perfecto. Pues con esa terminamos, doctor. Carlos. Muchas gracias, como seguido te digo. Gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo, y seguramente no seré el único que se lleva un buen episodio y mucha retroalimentación, doctor. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. De verdad que sabes que es un placer siempre estar aquí con ustedes. Doctores, muchas gracias por permitirme estar acá. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y nos vemos pronto. La verdad es que no me voy a despedir de ustedes porque saben que aquí, si no estoy yo, está el doctor Romo. Y si no, estoy en las certificaciones, en talleres en vivo. Y nos vamos a estar viendo. Perfecto. Muchas gracias doctores, a todos los que nos acompañaron en este podcast, en el episodio del día de hoy. Pues sigan muy atentos por ahí en los próximos episodios que vamos a estar publicando en las plataformas. Y bueno, evidentemente también siempre la invitación a que puedan estar atentos a las capacitaciones médicas. Todos los jueves a las 7 tenemos una cita, doctores. Gracias a toda la comunidad y gracias también a los que nos acompañan de primera ocasión.